¿Qué tal a todos y a todas? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Es grato para mí volver a estar aquí en este espacio, en la Escuela de Formación Teórica y Política, en conmemoración de los 150 años de Rosa Luxemburgo. Esa es nuestra segunda sesión. Ya, si han estado siguiendo nuestras redes sociales, saben que es la segunda clase. La clase anterior fue Reforma y Revolución, la discusión, y la primera, la que inauguró, fue una charla biográfica de Rosa Luxemburgo. El día de hoy estamos aquí, el compañero Ernesto Juárez Fuentes, militante del Grupo de Acción Revolucionaria, y su servidor Claudio Arturo Toc, ambos militantes de esta organización revolucionaria. Y el día de hoy tenemos como tema el imperialismo y la lucha del proletariado internacional. Hemos decidido titularla así, en primer lugar, porque el imperialismo, al ser una forma específica en que el capitalismo se lleva a cabo en un contexto de expansión de los mercados mundiales, tanto hace 100 años como actualmente. Es un contexto que nació hace casi 100 años, pero que actualmente sigue teniendo una vigencia. Implica una lucha, tiene implicaciones dentro de la lucha del proletariado internacional, sobre todo del proletariado más consciente, la vanguardia del proletariado y la vanguardia revolucionaria, por supuesto. Todo este concepto tiene una implicación. Y bueno, el día de hoy vamos a revisar qué nos tenía que decir Rosa Luxemburgo sobre el imperialismo. En un primer momento vamos a hablar un poco del contexto histórico en que se dio el imperialismo a principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, en el que, como ya si nos han venido siguiendo y si no, les recomendamos que se vayan al live donde está la charla de la biografía de Rosa Luxemburgo. En ese contexto es en el que se desarrolla Rosa Luxemburgo, ¿no? En esta etapa en donde el imperialismo tiene una fase importante, ¿no? Posteriormente vamos a hablar un poco de la obra, de una de las obras más importantes de Rosa Luxemburgo, y quizás una de las menos tratadas por las organizaciones revolucionarias, que es el libro de la acumulación de capital, una obra teórica de Rosa Luxemburgo muy amplia, muy ambiciosa en sus premisas, y vamos a tratar de desarrollar a partir de esta obra, porque se abren muchas cosas en esa obra, extraer la visión del imperialismo que tenía Rosa Luxemburgo, y a partir de ello tratar de hacer una definición del imperialismo que nos ayude a la política, a quienes pertenecemos, nos adherimos a una política revolucionaria marxista, a generar una praxis política. Y posteriormente hablaremos de la experiencia histórica del imperialismo, sobre todo en estas etapas, que es algo que expone Rosa Luxemburgo en sus obras, y que si ustedes leyeron la bibliografía para esta clase, digamos que ahí dan ciertos ejemplos de cómo se dio la política imperialista, ¿no? Y ya pasando por último momento, vamos a hablar de las políticas sugeridas por Rosa Luxemburgo en contraposición a las políticas que se alzaron en la socialdemocracia previo a la Primera Guerra Mundial y durante la Primera Guerra Mundial, para poder concluir que el imperialismo, además de tener una visión para la actualidad, implica también una lucha política para el futuro, ¿no? O sea, para nuestro presente, que sería en este caso, ¿no? Y bueno, sin más por el momento, empecemos a desarrollar las temáticas del día de hoy. Voy a empezar yo hablando sobre el contexto histórico del imperialismo a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Nosotros, si nosotros observamos un poco la historia del contexto histórico en el que se dio esta fase del imperialismo, hay una expansión imperialista incluso podríamos hablar desde que España, ¿no? Invadió América o Inglaterra en ciertas partes de Asia. Sin embargo,
todas estas políticas colonialistas, si así la queremos denominar, incluso separarnos un poco del término del imperialismo, que tiene una definición un poco más amplia, eh, que ya la vamos a ver. Nosotros nos vamos a centrar solamente en lo que es finales del siglo XIX y principios del siglo XX, que como ya sabemos, debido a la biografía que conocemos de Rosa Luxemburgo, es el contexto que le toca vivir a Rosa Luxemburgo, aunque también a otras fracciones revolucionarias, ¿no? A Lenin, a Trotsky, a Clara Zetkin, a Karl Liebknecht, toda esa gran vanguardia revolucionaria de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, les toca vivir ese contexto, les toca debatir sobre qué está sucediendo en el mundo con la expansión imperialista. Recordemos que en estos años, sobre todo en principios del siglo XX, se da una política muy fuerte por parte de las naciones imperialistas para la distribución del mundo, así podríamos llamarlo, ¿no? Una política colonial imperialista para distribuir sobre todo África, Asia. Cabe resaltar aquí que, por ejemplo, en 1900, en 1914-13 se da la conferencia de Berlín, que es donde se hace una distribución de África, ¿no? También se da en un contexto en el que se vienen dando, digamos que no solamente hay un solo imperialismo como actualmente podemos nosotros encontrarlo con el imperialismo norteamericano, sino que hay múltiples imperialismos, hay múltiples naciones imperialistas. Sobre todo están habiendo el auge de nuevos imperialismos, como es el caso del imperialismo alemán, el caso del imperialismo japonés. También hay viejos imperios, el austrohúngaro, el otomano, en aquellas partes orientales de Europa, en los Balcanes. Y también está el contexto del ascenso del nuevo imperialismo norteamericano, ¿no? En estas épocas será la guerra hispanoamericana, que es cuando Estados Unidos derrota a España y le quita sus últimas colonias, Cuba y las Filipinas. Entonces estamos hablando de un contexto histórico donde hay muchos, bueno, donde hay una política imperialista de muchos países y que están entrando en una fase de expansión, se están distribuyendo el mundo, se están distribuyendo África, que en realidad lo que se están distribuyendo es la posesión de esos mercados, ¿no? De los mercados africanos, que son poseedores de materias primas, pero que además son consumidores de las mercancías que se producen en Europa, ¿no? Entonces, el contexto histórico es muy interesante. En este contexto histórico se van a dar muchos debates sobre el tema del imperialismo. Eh, Nada más por resaltar uno, el segundo, uno de los congresos de la Segunda Internacional, el que será en 1912 en Basilea, Suiza, tuvo mucho de esta discusión sobre qué papel iba a tomar la Segunda Internacional Socialdemócrata, la Segunda Internacional Socialista, ante los posibles conflictos que ya se empezaban a ver. Esto es, si nosotros sabemos un poco de historia, sabemos que todo esto es previo a la Primera Guerra Mundial. La gente que vivía en aquella época, los socialdemócratas que discutían la misma Rosa Luxemburgo, estaban hablando de tendencias, aún no se daba la Primera Guerra Mundial, y en estos debates que se dan dentro de la socialdemocracia europea y rusa y en general sobre la socialdemocracia, nosotros ya recordando el tema si nosotros recordamos el tema de razón y revolución, perdón, de reforma y revolución, nos vamos a acordar que existían varias fracciones dentro de la socialdemocracia, ¿no? Una fracción reformista, otra fracción centrista y otra fracción más a la izquierda, ¿no? Más revolucionaria, encabezada por la misma Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Y en el centro, que también en cierta forma bueno, era una fracción reconocida, incluso hasta por el mismo Lenin, que era la fracción de Karl Kautsky, que era una fracción que todavía tenía mucho control del partido y que a diferencia de la reformista, pues todavía tenía ciertas posiciones revolucionarias. Sin embargo, a partir de conforme se fue desarrollando el proceso histórico de estos debates, vamos a tener un viraje del centro kauskista. Y es aquí donde Kautsky, que incluso defendía la revolución en contraposición a las teorías de Bernstein, pues se va a dar un viraje, ¿no? Kautsky ya empieza a tener posiciones más reformistas, si así lo queremos ver. O sea, ya no tiende hacia la revolución, sino que se gira hacia el lado bernsteiniano.
Y entre esas cosas, entre esas posiciones, va a ser el tema del imperialismo. Kautsky va a decir que el imperialismo es una política que escogen los diferentes países, las diferentes potencias mundiales, y que incluso hay una tendencia a una especie de superimperialismo. ¿A qué se refería con eso? A que el imperialismo se estaba ampliando en casi todos los países, que en realidad todos esos países, en vez de entrar en conflicto, en algún momento se iban a organizar en una especie de organización mundial y iban a generar una especie de paz capitalista, ¿no? Debido a que se organizarían todas las potencias eh, imperialistas, sobre todo europeas. Y entonces la contraposición práctica era muy evidente. Es decir, ya no teníamos un capitalismo que tendía a la beligerancia, sino teníamos un capitalismo que tendía a la paz. Entonces las consecuencias hacia la praxis eran muy evidentes. Ya no hagamos la revolución, sino que convenzamos a los partidos burgueses dentro del Parlamento a hacer una política antibélica, pacífica, obviamente una serie de utopismos. ¿Por qué? Porque lo que nos va a decir Rosa Luxemburgo, y ya es donde vamos a entrar en materia sobre el tema de lo que dice el libro de la acumulación de capital. Rosa Luxemburgo va a tener una contraposición a las posiciones tanto reformistas como centristas, kautskianas, de que el imperialismo es una política que escoge un país, ¿no? O sea, como por ejemplo, Estados Unidos no es que sea una nación imperialista o un país imperialista, sino que es una política que escoge un gobierno actual, ¿no? Por ejemplo, Donald Trump es más imperialista y John Biden seguramente como es muy buena onda, él no va a ser imperialista. Es decir, este tipo de visiones reformistas y totalmente contrarias a las tendencias reales del capitalismo le quitan la base material al análisis del imperialismo, que es lo que va a tratar de defender Rosa Luxemburgo en la acumulación de capital. La acumulación de capital es un libro que se imprime en 1913. Es una de las hombres económicas más importantes de Rosa Luxemburgo. Quizás es la obra más importante porque es la más acabada. Y Rosa Luxemburgo lo que trata de hacer es retomar el análisis de la economía política marxista heredada del capital, es decir, retomarla, irse directamente a sus textos y tratar de contraponer una posición revolucionaria basada en un análisis científico, materialista, dialéctico, marxista, hacia las posiciones que venían tomando las otras corrientes de la socialdemocracia. En la acumulación de capital podemos observar muchas cosas. La verdad es que es una obra económica un poco pesada, si es que no se ha tenido un análisis previo del capital, un estudio previo del capital, sobre todo en unas abstracciones que hace Marx en el tomo 2 del Capital, que son los, este, los esquemas de reproducción, desde donde Marx analiza la acumulación capitalista en general. Rosa Luxemburgo, digamos que de ahí se ancla sobre esos análisis de los esquemas de reproducción, que ahorita sería muy difícil explicarlos a cabalidad, pero en general es hacer un análisis de cómo funciona la economía capitalista, dividiéndola en sectores productivos, tanto los sectores que producen medios de producción como los sectores que producen bienes de consumo, y cómo a partir de ellos se da la extracción de plusvalor y esto se distribuye para generar una acumulación de capital, es decir, que el capitalismo crezca. Entonces, Rosa Luxemburgo se basa en ello, hace una crítica fuerte a los esquemas de reproducción, incluso dice que hay errores en Marx sobre ese sentido. Eso es una visión bastante interesante de Rosa Luxemburgo, porque, pues digo, siempre contraponerse a Marx, que era un gran teórico del capitalismo, pues siempre tiene implicaciones, ¿no? Fuertes, ¿no? La obra de Rosa Luxemburgo de la acumulación no fue bien recibida por prácticamente nadie, ni siquiera por el centrismo de Kautsky ni por el mismo Lenin. Lenin decía que se había equivocado en su crítica a los esquemas de reproducción. Sin embargo, dejando al lado todo esto, que es un poco ya más específico a los temas económicos, Rosa da una base económica, es decir, materialista, hacia
el tema del imperialismo, como también lo va a hacer Lenin en la fase en el imperialismo fase superior del capitalismo, con base a los análisis del marxista austrohúngaro Hilferding. Este, sin embargo, les digo que no fue muy bien tomada su crítica, pero ¿qué es lo que decía Rosa Luxemburgo a grandes rasgos? Grosso modo, Rosa Luxemburgo mencionaba que en el capitalismo hay una serie de contradicciones que no se pueden corregir para su ampliación del capitalismo. Eso quiere decir que al haber contradicciones, va a haber una escasez de demanda dentro de los mercados capitalistas. Y esa demanda, históricamente, el capitalismo la cumple eh, auxiliándose de formas económicas, de medios, de modos de producción no capitalistas, como era el feudalismo en Europa, cuando el capitalismo nació, bueno, floreció ahí entre el siglo XV y el siglo XIX, aproximadamente, el siglo XVIII, cuando se da la primera revolución industrial, que el capitalismo nace a partir del feudalismo, pero Rosa Luxemburgo generaliza esta parte y dice que siempre va a ser necesaria una expansión del capitalismo hacia medios, hacia formas económicas, modos de producción no capitalistas. Y entonces con eso da una raíz materialista de por qué el capitalismo tiende hacia el imperialismo. No es una decisión que toma los gobiernos en turno de cada una de las potencias capitalistas, sino que es una tendencia que está enmarcada en las contradicciones del capitalismo, como lo señala Rosa Luxemburgo, y que hay que ir una tendencia hacia eso, ¿no? Y eso se va a contraponer a la posición centrista. ¿Por qué? Porque entonces se tiene que hacer una lucha antiimperialista, no se tiene que hacer una lucha antibélica, por así decirlo, y se le tiene que decir al proletariado que si se quieren acabar con las guerras, se tiene que acabar con el capitalismo. Es una posición revolucionaria que tiene consecuencias revolucionarias. Entonces, para Rosa Luxemburgo, el imperialismo, digamos que tiene una cara, perdón, el capitalismo tiene una cara, digamos que muy conocida en la parte europea, que es un capitalismo de libre mercado, donde se aplica la ley del valor, donde hay una relativa estabilidad entre los trabajadores y los capitalistas, es decir, sí hay una apropiación de los medios de producción privada, pero y hay una apropiación de plusvalía, pero todo eso con base a leyes económicas. La violencia, digamos que todavía, no digo que sea borrada, pero ya no es tan evidente como en otros periodos históricos. Incluso es un poco más o menos lo de por los argumentos que decían los reformistas en aquella época de que el capitalismo tendía a la paz y tendía a la estabilidad de los trabajadores, a crear una especie de clase media, los trabajadores iban a ganar más, iban a obtener mayores frutos. Y ahora Luxemburgo dice, si nosotros agarramos el capitalismo de una manera general, o sea, de cómo se desarrolla a nivel general, es cierto que en algunos países de Europa hay una cierta tendencia a eso, aunque no es una tendencia general, es más bien producto del desarrollo de las fuerzas productivas, pero eso no quiere decir que el capitalismo tienda a la paz o que entienda a utilizar métodos violentos para la apropiación de excedentes. Y Rosa Luxemburgo contrapone eso con lo que está sucediendo en, en la política imperialista hacia otros países, sobre todo países que todavía no tienen plenas relaciones capitalistas, como pueden ser en África o en Asia, donde allí, por medio de la política bélica, se implanta una extracción de excedentes de manera violenta, es decir, se aniquilan a los habitantes de estos países, se generan instituciones que aniquilan a las anteriores instituciones de los otros modos de producción y se sustituyen por instituciones imperialistas, por instituciones de los países imperialistas, o sea, gobernados por ellos, para generar extracción violenta del excedente. Y entonces aquí, Luxemburgo tiene una capacidad de lo que en la dialéctica le llamamos la totalidad de los hechos, porque no se queda nada más con lo que pasa en Europa, ¿no? Sino que tiene la capacidad de ver lo que está sucediendo en todo el mundo, o sea, cómo se está desarrollando la política del capitalismo. Bueno,
las consecuencias políticas de la ampliación del capitalismo, de esta tendencia que el capitalismo no puede frenarse, sino que tiene que extenderse, 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 y que esto tiene una raíz para explicar el imperialismo. De hecho, ya pasando al tema de la definición de Rosa Luxemburgo del imperialismo, Rosa Luxemburgo, la voy a leer casi textual porque creo que es importante, dice que el imperialismo es la expresión política del proceso de la acumulación del capital, es decir, el imperialismo sí es una política, pero que está enmarcado, es que está enmarcado a las leyes del capitalismo, que son el proceso de acumulación de capital, es decir, de expansión del capitalismo, pero que esto se da en el marco, en su lucha del capitalismo para conquistar los medios no capitalistas, que no se hayan todavía agotados, dado el gran desarrollo y la concurrencia cada vez más violenta de los países capitalistas para conquistar territorios no capitalistas, es decir, todos los países imperialistas están en esta misma tendencia, se van a agudizar las contradicciones de los propios países capitalistas en lucha, es decir, de los países imperialistas. Y aquí Rosa nos está dando un antecedente de lo que va a ser la Primera Guerra Mundial, esa gran carnicería que se va a dar entre 1914 y 1918, que va a suceder, ¿no? Y sin embargo, bueno, ya para concluir esta parte y darle paso a Ernesto, que nos va a platicar a más a detalle lo que dice Rosa Luxemburgo sobre la expansión, sobre la lucha del capitalismo hacia la economía, lo que Rosa Luxemburgo le llama la economía natural o la economía no capitalista. Yo solamente diría que el imperialismo es un método por el que el capitalismo debido a las tendencias del capitalismo, el capitalismo para solucionar sus contradicciones utiliza el imperialismo como un método de expansión. Y eso es algo bien importante porque eso también nos va a ayudar a diferenciar no solamente históricamente el imperialismo, porque conquistas ha habido siempre, conquistas de un imperio hacia otro, ha habido siempre desde Roma, desde Egipto, desde aquí en América, en Mesoamérica, los mexicas que iban y conquistaban a otros pueblos y que generaban condiciones para extraer el tributo. Sin embargo, no había una tendencia económica tan clara como actualmente se ve en el capitalismo. Es decir, el capitalismo crea las mismas, tiene dentro de sí mismo, en su forma de desarrollo, lo que da pie al imperialismo. Es decir, el imperialismo también es un fenómeno económico y eso va a generar luchas sumamente violentas en otros países capitalistas, en otros países no capitalistas o en otras naciones o en otros territorios no capitalistas y que va a generar incluso en muchos lados tendencias a la extinción. Y sin más, le doy la palabra a Ernesto para que continúe. ¿Listo? ¿Ya estoy? Pues buenas tardes a todas y a todos los que nos están escuchando en este momento. Sí, justo pues quisiéramos como aterrizar a ciertos ejemplos que menciona Rosa en su libro, el libro que mencionó Todd, que creo que ya hizo una gran exposición en términos generales de aquello que se comprende como imperialismo desde el marxismo planteado por Luxemburgo, ¿no? Como un gran repaso desde esta perspectiva, pues justo se entiende al imperialismo como una parte intrínseca del capitalismo, del sistema capitalista, no como una decisión de los diferentes estados. Y pues eso, ¿no? En ese sentido, sería tan absurdo seguir creyendo que hay, como en ese momento, hace más de 100 años, algunas dinámicas mediante las cuales se van a resolver esos conflictos. Actualmente, no sé, y antes eran los cárteles internacionales de los que hacía mención la faceta reformista del Partido Socialdemócrata alemán, los cárteles, la forma en la que de cierta manera estaba cobrando peso la lucha sindical. Ahora podríamos pensar, no sé, en organizaciones internacionales como la Organización de las Naciones Unidas y que hay una serie de mecanismos mediante las cuales se tiende a la paz. Sin embargo, se demostró hace 100 años con la Primera y la Segunda Guerra Mundial y las constantes guerras que se han vivido a lo largo de la historia que el capitalismo no tendía a la paz y pues tampoco actualmente es la misma tendencia, ¿no? El capitalismo, justo como lo menciona Todd,
busca constantemente métodos de adaptación para alargar su vida, ¿no? Sin embargo, lleva la simiente de su propia destrucción en esos métodos que busca. Y bueno, yo quisiera, lo que voy a hacer es intentar retomar un par de los ejemplos que menciona Rosa en la acumulación del capital para intentar ilustrar la mecánica mediante la cual actúa el capitalismo, ¿no? En su fase imperialista. Como una nota, de hecho, la acumulación del capital, en su versión no castellana, el nombre completo de esta obra es La acumulación del capital, una contribución a la explicación económica del imperialismo, ¿no? Que eso es muy importante porque desde su título ya nos dice que está indagando Rosa y que no es poca cosa. Justo como se mencionaba, es la búsqueda de las razones o la explicación científica, metodológica de las razones materiales del imperialismo, ¿no? Que quizá es algo en lo que profundizó un poco más a diferencia de Lenin. Al final, ambas obras son aportaron mucho a la lucha práctica y a la teoría marxista en su momento. Y actualmente, si no, no estaríamos haciendo una escuela conmemorativa de la obra de Rosa Luxemburgo. De la obra y del actuar político de Rosa, que es fundamental, ¿no? Bueno, quizá lo escucharon en las dos sesiones anteriores, pero es muy importante hacer hincapié en la forma en la que Luxemburgo vinculó su vida con la parte teórica y la formación como marxista, ¿no? Al final, si algo se le puede reconocer es una congruencia infinita o muy grande, y también una crítica, que es una parte fundamental de la formación como marxistas, y el no entender como letra muerta o textos sagrados, palabras escritos incluso por el propio Marx, ¿no? O por Engels. Es una de las grandes características de Rosa. Y bueno, aterricemos un poco el tema acerca de la economía natural, a lo que se refería en ese momento Rosa, ¿no? Que también podríamos definir como todo aquello que no era una economía capitalista. Al final, adelantando un poco o haciendo spoiler, el objetivo fundamental de la lucha del capitalismo contra la economía natural es apoderarse de las fuerzas productivas y de los recursos que tienen estos países, ¿no? Al final creo que este ejercicio sirve muy bien si ustedes a la par de esta exposición o con la lectura del texto van buscando estas dinámicas imperialistas en nuestro propio contexto actual o en las etapas históricas previas, ¿no? Que nos anteceden. Obviamente habrá que matizar, pero al final hay esquemas parecidos de esta forma en la que actúa el imperialismo. Bueno, al final lo que busca, y se dice entre comillas, el imperialismo, es justo apropiarse de estos recursos y de la fuerza de trabajo, ¿no? De cierta manera liberar la fuerza de trabajo. Y de esta manera la libertad en realidad en el sistema capitalista solo implica el forzar a trabajar en beneficio del capital, ¿no? Y también introducir la economía de mercancías que a veces en otros contextos, sobre todo en ese momento histórico, eran ajenas a ciertas dinámicas distintas al capitalismo. Otro punto que mencionaba Rosa es la separación del carácter, la separación de la agricultura y del artesanado. Bueno, el punto es que en ese momento y actualmente el capitalismo tiene urgencia por desarrollar sus procesos, ¿no? Tiene urgencia como un sistema en decadencia por asirse a algo para salvarse y continuar. Y en ese sentido, el imperialismo y el capitalismo de hace 100 años no podía esperar a una descomposición natural de la economía natural, ¿no? Era imperante para el capitalismo imperialista el acelerar esos procesos. Y bueno, esta aceleración de los procesos al final se traduce en exacerbar la agresividad de los métodos para imponer ese sistema capitalista en las poblaciones que aún tenían esta dinámica de la economía natural. Bueno, menciona textualmente Rosa que las organizaciones primitivas, por decirlo de algún modo, quizá habría que debatir ese concepto en la actualidad, pero bueno, el punto es que las organizaciones indígenas
Eran el gran muro frente al capitalismo y al imperialismo y frente a la sociedad de este tipo, ¿no? Y era la base de la existencia de aquellas sociedades que no tenían una dinámica capitalista. Y si este era el gran obstáculo, y si esta era la esencia fundamental de estas sociedades, el paso esencial y primigenio y lógico del capitalismo era destruir esa forma de organización, ¿no? Y bueno, ¿cómo lo hacen? En realidad, de una manera totalmente violenta, pero no quiere decir que haya sido un proceso sencillo, ¿no? O que pase de un día para otro. Bueno, Rosa expone diferentes ejemplos, expone a la India, expone a Argelia, también después dedicará un capítulo a China. En este caso, queremos retomar los dos primeros ejemplos, el de la India y Argelia, por ser especialmente ilustrativos de este proceso del imperialismo. Bueno, de cierta manera podríamos decir, con sus matices, que la comunidad rural india tenía una formación o ciertos dejos o aspectos del comunismo primitivo, ¿no? Eso, pensemos justo lo que mencionaba Todd, ¿no? En la dinámica del Imperio Romano, en la dinámica de expansión griega, incluso como bien lo mencionó, en la dinámica de expansión del Imperio Mexica o del Imperio Vinizá en el sur de México. En realidad, cuando lo pensamos, no había una exigencia fundamental de estos llamados imperios. Estos imperios no exigieron a sus pueblos sometidos la modificación de su dinámica interna en las comunidades y en sus sociedades. No exigieron el desmantelamiento de las formas de vinculación, algo distinto a lo que sí va a exigir los imperios que van surgiendo en este momento, ¿no? Y algo que sigue exigiendo hasta la fecha las dinámicas imperiales de los países que someten a otros, ¿no? Justo si lo pensamos en esta guerra que mencionaba todo al inicio entre, por decirlo de alguna manera, el imperio hispano, este conjunto de reinos de España, este enfrentamiento del imperio español con el imperio estadounidense en realidad buscaban ciertamente una dinámica no totalmente igual, ¿no? Era quizá el ascenso de una nueva forma o nueva dinámica de imperialismo. Y al final eso es bien importante. A mí me hace pensar, si de algo, una de las caretas más fundamentales o preferidas del imperialismo es la liberación. Eso lo encontramos desde ese momento hasta la fecha, ¿no? El discurso de querer liberar del yugo de otros. Y esa va a ser una herramienta muy importante a utilizar en la dinámica imperialista de los ejemplos que quiero mencionar, de la India y de Argelia. Bueno, y justo hay que pensar eso, ¿no? Ya centrándonos en la India, bueno, la India fue ocupada por persas, la India fue ocupada después por Grecia, por escitas, por árabes, por afganos, por tártaros, incluso y con la fama que tienen, la India fue ocupada por mongoles. Y ni siquiera ellos, con este estigma o cliché que tienen de sanguinarios y a pesar de la violencia, nunca desbarataron la forma de organización de los pueblos indios. Todos dejaron intacta esa vida social y esa estructura tradicional. Pero bueno, pasa que llegan los ingleses y ellos en esta nueva dinámica de imperio capitalista, requieren desbaratar esa dinámica, ¿no? Al final, el objetivo fundamental que tiene el imperio inglés es apropiarse de las tierras indias. ¿Cómo lo va a hacer? Yo quise como estructurarlo quizá en varios pasos, se podría decir manual inglés para fundar un imperio, pero en realidad la cosa es mucho más compleja, ¿no? No se puede reducir a eso, pero por cuestiones didácticas lo voy a hacer así. Primero, lo que hicieron los ingleses entrando en la India fue ceder el territorio a alguien, porque menciono esto del comunismo primitivo y a veces en la dinámica occidental es imposible entender que
que la tierra es de todos, ¿no? O que la tierra ni siquiera es una propiedad, que es algo compartido. No hace clic a veces en el pensamiento occidental. Y entonces, como los ingleses no podían entender que la tierra era comunal, pues decidieron buscarle un dueño. No directamente ellos, ¿no? Eso sería después. Entonces, establecieron virreinatos, pusieron a los mongoles como virreyes. Ahora la tierra era de alguien, no de los indios, era de los mongoles. Ese era el primer paso, ¿no? Y ya teniendo a alguien dominando ese territorio como virrey, pues subieron los impuestos de tal modo que obligaron a los campesinos en estas nuevas dinámicas, ya con un virrey y con un dominio tanto de mongoles como de otros pueblos que sometían a los pueblos indios, pues subir impuestos, que obligó esto a arrendar y a hipotecar las tierras, y al final ahí empieza la forma de desbaratar esta forma de organización india en torno a la tierra, ¿no? Hay que pensar un poco en cómo son los pueblos indios, la forma en la que se organizan, incluso en los aspectos espirituales que logran unificar y amalgamar a la cultura india, a los pueblos indios. Bueno, ya que se hace esto, también se promulgan leyes en la India que validan la venta forzosa. Entonces la tierra va a ser fundamental porque al dividir la tierra también están logrando dividir a la sociedad india. Al final estás siguiendo una misma ruta que te lleva a cumplir dos objetivos fundamentales, que es esto de la apropiación de los recursos y la apropiación de la fuerza de trabajo. Y con esto, esta parte es muy interesante porque me parece sumamente maquiavélica, ya que se permite que se logre vender la tierra, forzar la venta de la tierra, empiezan a crear de manera inorgánica, de una manera artificial, una aristocracia que está adquiriendo grandes terrenos, grandes dimensiones de tierra. Y entonces ahí viene el Salvador europeo, en este caso el Salvador inglés, a proteger a los indios contra estas personas, o contra esta nueva aristocracia que estaba acaparando la tierra, ¿no? Ahora, bueno, como brevario, hay que entender que, por ejemplo, todos los países que ocuparon anteriormente la India invirtieron en infraestructura, hicieron grandes obras en términos occidentales civilizatorias, grandes canales, flujos de agua, que mejoraban la capacidad, la calidad de vida de los indios, ¿no? En cambio, el imperio inglés lo único que hizo fue hacer caso omiso de la mejora en la calidad de vida de los indios, y que eso también favoreció de cierta manera a empeorar la calidad de vida de estos pueblos y a facilitar la forma en la que se atomizó su vinculación social, ¿no? Y bueno, ya que se crea la gran propiedad, pues hay un montón de gente desposeída, ¿no? Que ya no tiene las tierras con las que podía vivir, ¿no? Al final, si tienes una tierra, por más pobre que seas, al menos generalmente tienes para comer, ¿no? Que es algo que incluso en entornos rurales como en el que vivo se dice. Y bueno, y ya que se hace eso, destruido el tejido social indio antiquísimo, para no hacer el cuento largo, ya que está atomizada la organización de los pueblos indios, en realidad el nuevo imperio inglés, ya tiene lo que consiguió, ¿no? Ya rompió con esta traba fundamental, esta gran muralla que era la organización indígena en la India, y ahora sí puede apropiarse de estas tierras a través de sus instituciones, ¿no? Ya también hizo que empeoraran brutalmente las condiciones de vida indias, que los campesinos se vieran obligados a vender sus tierras o a hipotecarlas, y a través del fisco y a través de sus funcionarios podían ya acceder a las tierras de la India, ¿no? Y ese es un poco a grandes rasgos la dinámica que se llevó a cabo en el caso de la India. Bueno, ahora no sé, bueno, voy a intentar exponer rápido lo tocante a Argelia. Quizá lo voy a exponer de manera rápida. Tiene quizá matices un poco distintos a la India, ¿no? A ver si nos da tiempo.
Bueno, en cuanto a Argelia, el caso es distinto, no son los ingleses, sino son los franceses. Francia conquista a los pueblos árabes y a los pueblos kabilas. Y bueno, hay que entender también, quizá aquí voy a ahondar un poco en la dinámica más comunitaria, por así decirlo, de los pueblos árabes y kabilas, pensar que son sociedades nómadas, que también son sociedades patriarcales, en el sentido de que, bueno, todas las sociedades son patriarcales actualmente y desde hace 5.000 años, pero en el sentido de que la organización estaba en torno a un patriarca visible, ¿no? No solo en torno al patriarcado de manera general. Pero también hay que reconocer, por ejemplo, la función que desarrollaban las mujeres como dirigentes de la dinámica y de la economía familiar a lo interno de las sociedades árabes y kabilas, ¿no? Justo quisiera como hacer un retrato más aterrizado para que se entienda en la cotidianidad la forma en que el imperialismo requiere despojarnos de nuestras dinámicas de vida, ¿no? De nuestras dinámicas cotidianas, algo que es muy visible todavía actualmente en las comunidades indígenas, no digamos nuestras comunidades indígenas, en las comunidades indígenas, ¿no? Entonces, esos pueblos nómadas, a pesar de esta quizá que podría parecer movilidad o poca solidez de sus dinámicas, eran sociedades muy sólidas, ¿no? También vinculadas a la tierra en el sentido de que en el invierno iban a las playas a aprovechar la calidez y ahí llevar a sus rebaños, cultivar. Bueno, eso era en verano, en invierno iban al desierto, entonces también hay un vínculo muy fuerte con la tierra. Y bueno, lo primero que hacen los franceses es inventarse un cuento acerca de los turcos, porque los turcos ya ocupaban algunas partes de Argelia, diciendo que los turcos ya habían conquistado, ¿no? Ya estaban imponiendo dinámicas en Argelia y entonces los franceses lo que iban a hacer era resolver el conflicto con los turcos y buscar condiciones más justas, de cierta manera, en los pueblos árabes, en los pueblos argelinos, ¿no? Cosa que era totalmente absurda, porque en realidad los turcos no chocaban con esta dinámica económica propia de los pueblos islámicos. En realidad, los turcos, a pesar de su ocupación, no habían roto esta forma de vinculación y organización tradicional. Pero bueno, vienen los salvadores blancos, vienen los franceses, y entonces ellos en su búsqueda de justicia van a intentar regular las cosas con los turcos. ¿Cómo? Pues destruyendo la organización social argelina, como lo hicieron los ingleses en la India. Bueno, en el siglo XVIII pasa que Argelia se independiza de Turquía, pero ahí hay un montón de problemas porque hay tráfico de esclavos, hay piratería, y entonces Francia va a civilizar, ¿no? Argelia y va a intentar solucionarlo, ¿no? Va a combatir la esclavitud explícita, quizá con otro tipo de esclavitud, ¿no? Que es la esclavitud que va ascendiendo. El caso curioso es de Francia en este periodo histórico, alrededor del siglo XVIII, para que quede claro que lo que mencionaba Todd, por ejemplo, con el ejemplo de Trump y Biden, ¿no? Nos vamos atrás con Obama y Bush. Se puede hacer con cualquier cosa. El Estado capitalista puede cambiar de caras, pero en realidad la finalidad imperialista persiste. Y eso, el caso de Francia es totalmente ilustrativo, ¿no? Francia pasa por una revolución, Francia pasa por una monarquía, Francia vuelve a una revolución, viene la Segunda República, viene el imperio, viene otra vez la República, y al final pudo haber muchas guillotinas en Francia, pudo haber muchos Napoleones en Francia, pero al final el papel francés en Argelia era el mismo: despojar a los pueblos argelinos de sus tierras y de la fuerza de trabajo, ¿no? En eso es inamovible. Entonces, la fraternidad, la legalidad y todo esto quedan en una cosa abstracta, o más bien propia de las revoluciones burguesas o de los imperios, ¿no? Y bueno,
Al final, bueno, no al final, pero en 1873, en Francia, para resolver esta cuestión agraria, se establece la propiedad privada, ¿no? Esto en manos del último imperio que existió en Francia. Y entonces, bajo esta egalité, las propiedades comunales fueron declaradas como propiedad del Estado. Y entonces se fomentó la tributación, se fomentó la usura y con esto a los campesinos las deudas. Y lo mismo que en India, obligar a hipotecar y obligar a vender. También algo que estaban haciendo los franceses era como regar colonos franceses a lo largo de Argelia para poder fragmentar a los pueblos argelinos. Y bueno, ya endeudados, obviamente los indígenas vendieron las tierras a los franceses y a los turcos también, pero al final gran parte de la tierra terminó en manos de los franceses. Pero esta dinámica medio fracasó y obligó en otro momento histórico a que se volviera a reconocer la propiedad comunal, paradójicamente, para que se dividiera ahora de manera más violenta. Y en 1863 se crearon comisiones que eran encabezadas por un general de brigada junto con un equipo que se encargaban de medir, se encargaban de llevar el proceso legal, se encargaban de ser jueces y verdugos y al final dividir la tierra como les pareciera más adecuado, ¿no? Como imperio que eran. Y entonces primero se delimitaba el terreno que correspondían a las tribus más grandes, a las tribus más amplias, después a las familias más grandes, y al final se dividían en parcelas privadas, ¿no? Eso todavía fue durante el Segundo Imperio. Y ya en 1873, ya durante la Tercera República, y ante la hambruna otra vez, en este juego de imperio-república, la cosa argelina seguía sin resolverse y otra vez sale en la República ante una gran hambruna en Argelia, que la única solución para arreglar el problema de la hambruna en Argelia era la propiedad privada. Era la única manera en la que los campesinos argelinos podían cultivar y tener de dónde subsistir. Y entonces se legaliza o se impone la propiedad privada y al final la propiedad privada o estos terrenos terminan en manos de los franceses en gran medida y los franceses rentan estas tierras a los campesinos argelinos. Entonces, al final dimos un círculo totalmente estúpido donde se despoja de la tierra y ahora alguien externo a los pueblos argelinos te la renta para que malvivas de ella, pero ya la tierra ni siquiera es tuya. Y en manera general esta fue la manera en que se pudo completar esta fragmentación de los pueblos argelinos y de la forma en la que se impone la dinámica de los imperios en estos pueblos, ¿no? Ahora, quizá para cerrar esta parte, si lo vemos en cuestiones de costo-beneficio, a los imperios les salió muy caro estas dinámicas, ¿no? El objetivo fundamental a veces no es la obtención de ganancias como tal, netamente, sino es la necesidad de fragmentar las sociedades, de adueñarse de sus recursos, quizá como una suerte de inversión a largo plazo, ¿no? O de un control más amplio que no se limita en lo concreto o en lo inmediato puramente a lo económico, ¿no? Sino justo tiene razones económicas, pero también entender justo al imperialismo como esta dinámica mediante la cual las sociedades capitalistas o el capitalismo en general busca subsistir y busca su permanencia y busca de dónde sacar aire, ¿no? Cuando se está ahogando y busca esta continuidad. Y bueno, ¿cómo vamos de tiempo? Al final, bueno, voy a dar un breve repaso, bueno, no un breve repaso, un breve acercamiento a la cuestión del debate en torno a la Primera Guerra Mundial, que es fundamental o no es como un salto de un tema a otro, porque entendemos a la Primera Guerra Mundial como una guerra imperialista, ¿no? Bueno, al final todo este análisis, por si cae en la obviedad, es gracias
al análisis que hace Rosa Luxemburgo, ¿no? Y que justo va a tener que no se queda meramente en lo teórico, cuando a Rosa Luxemburgo le toca el punto álgido donde esta dinámica imperialista lleva a desembocar en algo tan tremendo como la Primera Guerra Mundial, ¿no? Ya podremos platicar con más tiempo en lo fatal que le cayó a Rosa el momento en el que se vota a favor de los créditos de guerra, ¿no? De verdad, una situación horrible. Yo, como psicólogo, y leo lo que le pasó a ella y a Zetkin en esos momentos, es abrumador, ¿no? Y pensar que esas compañeras son militantes y no dejan de ser personas a las cuales esto les afecta personalmente, ¿no? Bueno, entendemos esto porque la Primera Guerra Mundial fue una guerra imperialista, ¿no? El 4 de agosto, una fecha que queda marcada a fuego, se votó en el Reichstag los créditos de guerra. Ahora, el golpe para alguien como Rosa viene de que a favor de estos créditos vota el SPD, vota el Partido Socialdemócrata Alemán, que en ese momento o momentos anteriores tenía una tradición marxista y tenía también una tradición revolucionaria, pero eso da cuenta de cuán hondo había calado el reformismo en el Partido Socialdemócrata, ¿no? Y de esta pérdida de la perspectiva revolucionaria y de una sumisión, quizá que llevaba años llevándose poco a poco, de una sumisión a la burguesía. Estos votos a la guerra lo único que implican es que el Partido Socialdemócrata se estaba aliando a la burguesía nacional, ¿no? Como lo hicieron también algunos otros partidos socialistas en diferentes países, ¿no? Creo que, bueno, el caso de Francia, Inglaterra, al menos a esos partidos socialistas se les permitía estar dentro del gobierno de guerra, ¿no? A los socialdemócratas, ni eso. Bueno, justo por eso Karl Liebknecht menciona esto del enemigo principal está en casa, ¿no? Hay un folleto, no recuerdo si es Política para Perros o algo así, que también escribe Rosa, donde es una crítica mordaz y brutal justo a esta dinámica de sometimiento, ¿no? Y bueno, desde el primer momento, solo para aterrizar e ir cerrando mi participación, y ya podremos ahondar en la sesión sincrónica o en algún otro espacio. Obviamente, Rosa se opuso a la votación de los créditos de guerra, ¿no?, que habían tenido lugar en el Reichstag, y buscó diferenciarse en ese mismo momento. Era la noche del 4 de agosto y Rosa mandó 300 telegramas literal, buscando apoyo para que se opusieran y se diferenciaran de la votación que había tenido el Partido Socialdemócrata. Y tan hondo había calado el reformismo y la tibieza y la colaboración con la burguesía nacional, que la única que le respondió en ese momento que la apoyaba era Clara Zetkin. Fue la única, ¿no?, de 300 telegramas que envió esa tarde y esa noche. Ya después, bueno, se lograría crear un núcleo con Mening, Goiches, también Zetkin, obviamente Rosa Luxemburgo a la cabeza, y Liebknecht, que establecían una contraposición a esta política impulsada por la socialdemocracia, el Partido Socialdemócrata, pero en realidad iban a contracorriente, ¿no? Y eso es, creo que, muy ilustrativo del caso de Rosa. La crítica pensada, la crítica científica hacia las tendencias, ¿no? Sobre todo si pensamos en un partido como el socialdemócrata alemán de ese tiempo, que tenía una disciplina fortísima, ¿no?, que se decidían posiciones y se iba juntos y se votaban juntos en la unidad en el Reichstag. Sin embargo, desde una crítica y desde argumentos fuertes, Rosa decidió ir en contra de esa postura, y al final, pues la historia le daría la razón, ¿no?, y el análisis que tiene ella.
Bueno, ya para ir cerrando y para que Todd comente algo sobre este tema o para que vaya dando sus conclusiones, al final la guerra no puede ser un avance o un progreso en la humanidad. La guerra esencialmente conduce a la sociedad humana, al conjunto de la humanidad, a la barbarie, bueno, en este caso de un conflicto mundial, ¿no? A tal grado que en algún momento Rosa plantearía esta cuestión de socialismo-barbarie, ¿no? Ahora, no quiere decir que Rosa sea pacifista, ¿no? Ni que los marxistas seamos pacifistas, pero posicionémonos en el contexto previo o en el estallido de la Primera Guerra Mundial, ¿no? La postura de Rosa no era pacifista, a diferencia de otros como, ¿cómo se llamaba este que empieza con K? Bueno, los reformistas del Partido Socialdemócrata. Tenía que ser una guerra aterrizada, una oposición a la guerra aterrizada al contexto que se vivía, ¿no? Obviamente, si las otras potencias imperialistas estaban en guerra, obviamente había la posibilidad de que se invadiera Alemania, ¿no? Kautsky me recuerda a Todd. Entonces, pero había que estar en contra de la guerra. Al final, la guerra, si se quiere ver en estos términos medio religiosos, era una guerra fratricida. Los que iban a perder la vida y a enfrentarse unos contra otros eran obreros, trabajadores, trabajadoras de sus propios países, y al final lo que se defendía era, como ha sido históricamente y sigue siendo, los intereses de las burguesías o de las monarquías de sus países, ¿no? De las clases dominantes. Esa es la esencia de por qué oponerse a la guerra, ¿no? Al final, la guerra imperialista no puede traer beneficios a las clases trabajadoras. Al final, lo que se podía hacer en ese momento quizá era organizar milicias de defensa, ¿no? Ante las posibles invasiones de países extranjeros. Era intentar acabar con la guerra en el momento que fuera posible. Y, ¿por qué no?, aprovechar la desestabilización ocasionada por la guerra para dar un impulso revolucionario o aprovechar esa situación revolucionaria. Y bueno, pues creo que ahí terminaría mi participación. No sé si Todd quiere agregar algo respecto al tema o ya quiera ir cerrando. No, yo creo que la conclusión que has dado, Ernesto, es súper clara. En parte por eso queríamos concluir con eso, porque la Rosa da y toda esta posición revolucionaria que se va a construir, su posición en contra de la guerra no era solamente por una cuestión, porque, bueno, o sea, tiene una base debido a su teoría científica del análisis material del imperialismo y de qué razones había detrás de la guerra, ¿no? No había una guerra para liberarse o sea, una guerra liberadora, por así decirlo, como justificaban la gente que votó a favor de los créditos de guerra, los socialdemócratas que votaron a favor de los créditos de guerra, sino más bien era esto, la carnicería que tú mencionaste. Ya para concluir, porque ya estamos en sobretiempo, los queremos invitar al día de mañana a la 1 a nuestro debate. Este debate, nosotros vamos a tratar de encauzar un poco hacia la actualidad. Es decir, ¿hay tendencias actuales hacia la pacificación o hacia la guerra? El capitalismo actualmente, con todos esos cambios que ha habido, después ya de 2 guerras mundiales, actualmente, ¿qué tendencias son las que sobreviven, ¿no? ¿Qué tendencias son las que todavía hay? Y sobre todo, si el imperialismo es algo actual o es algo que debemos superar, ¿no? Por así decirlo, ¿no? Obviamente nosotros creemos que es algo que se debe de seguir discutiendo por claras posiciones que existen, sobre todo de la potencia imperialista por excelencia que es Estados Unidos, y que en general busca prevalecer los intereses del capital de los Estados Unidos, ¿no? Entonces, todo eso el día de mañana nosotros los invitamos y para que podamos discutir las lecturas, sus dudas y sobre todo reflexionar acerca de la actualidad de esto y sobre qué repercusiones tiene para la política internacional de las organizaciones revolucionarias y de la lucha del proletariado internacional. Sin más,
damos por finalizado.